Reconocer a una víctima de trata casi siempre es muy difícil. La trata de personas es un delito complejo que comprende varios elementos. Las conductas como captar, trasladar, transportar, recibir, acoger y retener. Los medios y los fines como la explotación sexual, laboral, el trabajo forzoso, la servidumbre, mendicidad, entre otros. El delito de trata se comete con uno de los actos, medios y fines enunciados. Los medios no son relevantes en el caso de niñas, niños y adolescentes. En muchos casos, la víctima no se reconoce como tal, pues la persona tratante ejerce un control y dominio sobre ella, causando temor o llevándola a percibirlo como un benefactor o benefactora, alguien que le da una oportunidad que otros no le dan, creando una relación de dependencia o falsos afectos. A ello se suma el desconocimiento, la indiferencia y la tolerancia de la sociedad ante este delito, y el hecho de que es necesario incrementar el conocimiento sobre la trata en las instituciones encargadas de atender a las víctimas o detectar los casos. La suma de estos factores genera que esta problemática persista entre nosotros y pase desapercibida. Para enfrentar esta realidad, es importante actuar en dos frentes. Por un lado, la sociedad debe tomar conocimiento, saber reconocer y denunciar los casos de trata. Y por otro lado, las instituciones del sistema de justicia penal y aquellas entidades encargadas de su protección y asistencia deben intervenir de forma proactiva bajo un enfoque centrado en la víctima y basado en el reconocimiento del trauma que ésta sufre a consecuencia del delito. Para lograr este objetivo, el Ministerio Público ha elaborado el Protocolo para la Atención de Víctimas del Delito de Trata de Personas, una herramienta que unifica criterios de actuación para evitar la revictimización, estableciendo una ruta clara de asistencia y protección a favor de la víctima, y con el que se busca dar ese paso definitivo que significa el verdadero rescate de la víctima hacia la recuperación y continuidad de su proyecto de vida. La importancia del protocolo para la atención de víctimas del delito de trata de personas es que, más allá de lograr una eficiente investigación del delito, se centra en brindar una adecuada asistencia integral a las víctimas, definiendo el rol y labor de las y los funcionarios del Ministerio Público y, asimismo, orienta a las instituciones competentes. Los 6 procedimientos en los que está dividido constituyen una guía de la secuencia de acciones orientadas a asistir a las víctimas. Conocerlos permite identificar el rol de cada institución y las mejores prácticas a ejecutar durante su aplicación. Con ello podremos cumplir la misión que la sociedad nos ha encargado: acabar con la impunidad de la trata de personas y ayudar a sus víctimas a reconocerse como personas valiosas y con dignidad. Para hacerlo, vamos a presentar a manera de ejemplo el caso de Mayra. Mayra es una adolescente de 16 años, víctima de trata con fines de explotación sexual. Ella no se define ni se siente una víctima, sino que ha normalizado su realidad, asumiéndola como parte natural de su vida. A través de Mayra, recorreremos el camino que establecen los procedimientos para encargarnos de la atención de su caso desde un enfoque centrado en la víctima y basado en el reconocimiento del trauma, con el fin de atender sus necesidades y evitar su revictimización. Conocimiento e ingreso del caso. La ruta de atención de una víctima de trata empieza con el conocimiento del caso. Eso ocurre cuando el Ministerio Público recibe la denuncia de forma directa a través de las fiscalías especializadas en trata de personas, en criminalidad organizada o penales, y también a través de la Policía Nacional del Perú, que cuenta con la Dirección Especializada en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y otras unidades. La denuncia puede ser anónima y la puede realizar cualquier persona, ya sean las propias víctimas, terceros o la sociedad civil a través de ONGs u organizaciones sociales de base.
También la pueden realizar instituciones del Estado no relacionadas con la administración de justicia, como la Defensoría del Pueblo, el personal de centros de salud, instituciones educativas u otros, quienes, según el artículo 377 del Código Penal, se encuentran comprometidos a denunciar los casos de trata. Asimismo, el Ministerio Público puede actuar de oficio al tener conocimiento de los casos por noticia criminal o denuncias anónimas. La FISTRAP, Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas, las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado o Fiscalías Penales de turno, a falta de estas, son las que conocen los casos de trata. En aquellas situaciones en las que la víctima se encuentra presente al momento del conocimiento del caso, la Policía Nacional o la FISTRAP, con participación de UDAVIT, buscarán generar un primer acercamiento basado en el respeto, evitando hacer juicios de valor o preguntas que la hagan sentir culpable. Después de evaluar su situación, la FISTRAP, en coordinación con la UDAVIT, atiende las necesidades urgentes de la víctima, acogiéndola en un lugar seguro donde se le brinda alojamiento, alimentación y salud. Tanto en estos casos como en aquellos donde la víctima no está presente, el fiscal registra la denuncia para proceder con la investigación respectiva. Acompañamiento de la víctima durante el operativo. Cuando la víctima no está presente al momento de tomar conocimiento del caso y se necesite realizar un operativo, la FISTRAP y la Policía Nacional deberán planificarlo desde un enfoque centrado en la víctima y basado en el trauma, buscando con eso reducir la posibilidad de revictimización. Para ello se debe contar con el equipo multidisciplinario de UDAVIT y otras instituciones competentes, con el fin de tener los recursos para atender las necesidades inmediatas de las víctimas. El personal encargado de planificar el operativo de rescate es el o la fiscal de la FISTRAP, quien además coordina con las instituciones que puedan complementar su accionar. La Policía Nacional del Perú organizará todos los recursos humanos y materiales para el operativo, previniendo que se cuente con personal policial masculino y femenino especializado, sensibilizado y entrenado en abordar delitos de trata. Al momento del operativo es indispensable realizar una presentación adecuada ante la víctima, buscando siempre su seguridad física y emocional. Es importante además identificar y detener a los presuntos responsables, separarlos de la víctima y obtener todas las pruebas e indicios útiles para la investigación. La UDAVIT se encargará de coordinar la atención de las necesidades básicas y urgentes de la víctima durante el operativo, es decir, sus requerimientos de salud, alimentación, higiene, vestido, entre otros, así como de brindar contención emocional. Finalmente, la FISTRAP define y coordina con la UDAVIT y la Policía Nacional el traslado de forma segura de la víctima al lugar donde se realizarán las primeras diligencias. Entrevista única y pericias a la víctima. Después de su rescate, la víctima requiere de un tiempo de recuperación física y emocional y de una adecuada orientación legal. La UDAVIT es el programa del Ministerio Público encargado de coordinar las acciones necesarias para lograrlo. Posteriormente se realiza el reconocimiento médico y psicológico a cargo del Instituto Médico Legal para determinar si existe afectación psicológica y valorar los aspectos antropológicos y sociales, cuyo resultado constituye medio probatorio para la investigación fiscal. El reconocimiento debe realizarse por personal debidamente preparado y sensibilizado para evitar la revictimización. Antes de la entrevista única, la UDAVIT brinda asistencia multidisciplinaria a la víctima y la prepara para este procedimiento. El día de la entrevista, la UDAVIT acompañará a la víctima para informarle sobre cualquier acto que se pueda presentar y que pueda ocasionar una revictimización. Para realizar la entrevista única en cámara Gesell, se tomarán todas las medidas necesarias para preservar la identidad de la víctima.
En la entrevista única estarán en la sala de observación el o la fiscal responsable de la investigación y las instituciones relacionadas con el proceso. El personal de la fiscalía es quien traslada las preguntas al psicólogo perito. Al momento de la entrevista, solo acompañará a la víctima el o la psicóloga facilitadora, quien intermediará y formulará las preguntas de manera amigable, clara y respetuosa. Al ser una prueba preconstituida, la declaración de la entrevista única se puede usar en un juicio, por lo que se efectuará su registro por medios tecnológicos, minimizando así las veces que la víctima reviva su experiencia. Finalmente, el Instituto de Medicina Legal realiza la pericia psicológica y otras dispuestas por él o la fiscal y entrega un informe de las mismas. Acompañamiento durante el proceso de diligencias. Durante toda la investigación es necesario realizar diversas diligencias. En todas ellas se debe evitar exponer a la víctima a situaciones que la pongan en riesgo o revictimicen. En ese sentido, la FISTRAP solicitará a la Policía Nacional garantizar la seguridad de la víctima, protegiéndola en particular de amenazas provenientes del entorno del tratante. Asimismo, la UDAVIT, en coordinación con otras instituciones competentes, coordinará la atención de las necesidades específicas de la víctima. Por ejemplo, Mayra, al ser una adolescente, recibirá protección integral de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Durante la ejecución de las diligencias, el Instituto de Medicina Legal evaluará el estado de salud física y psicológica de la víctima para que la UDAVIT pueda coordinar medidas de atención cuando sean necesarias. Además, la FISTRAP informará de manera clara a la víctima sobre los derechos que la asisten durante las diligencias y sobre los procedimientos que se van a realizar. También velará por preservar su reserva de identidad y su seguridad, disponiendo de medios de traslado y de espacios adecuados para él o ella, coordinando con la Policía Nacional para mantener distancia de las personas investigadas. Durante todas las diligencias, la UDAVIT coordinará con otras instituciones para atender las necesidades de la víctima y se encargará del registro de la carpeta de asistencia. Medidas de protección a víctimas de trata de personas. Es necesario entender a la víctima de trata como alguien en un estado muy vulnerable, especialmente en aquellos casos donde ha sido captada por organizaciones criminales. Por eso la FISTRAP debe dictar las medidas de protección que correspondan, entre ellas, disponer que la Policía Nacional brinde protección inmediata cuando es necesario garantizar su seguridad por amenazas provenientes del tratante o su entorno. A su vez, la UDAVIT puede recibir a la víctima en una sala de acogida, coordinando para ello con la FISTRAP y la policía. En el caso de Mayra, al ser menor de edad, se le considera víctima en estado de desprotección familiar, por lo que la FISTRAP coordinará con el fiscal de familia, fiscal mixto o la UP-MIMP para dictar medidas de protección integral de forma inmediata. La FISTRAP y la UDAVIT se encargarán de supervisar el cumplimiento de las medidas de protección a favor de la víctima. Seguimiento. La protección a la víctima es el conjunto de medidas que permiten garantizar su integridad física y emocional. Para asegurar el éxito de estas medidas, el Ministerio Público cuenta con instrumentos como la guía y ficha socioeconómica, psicológica y legal y las actas de compromiso. Estos instrumentos permiten que las instituciones competentes realicen el seguimiento que ayudará a plantear, de requerirse, acciones de mejora para la víctima. Esto aplica tanto a las medidas de protección penal, cuya supervisión está a cargo de la UDAVIT, como a las de protección policial a cargo de la Policía Nacional. En el caso de la UDAVIT, son importantes para conocer el contexto personal y social de la víctima, las visitas domiciliarias del equipo multidisciplinario y el implementar medios de contacto en tiempo real. En el caso de las niñas, niños y adolescentes como Mayra, la Fiscalía de Familia, a través de la información recabada por la UP-MIMP,
verificará el cumplimiento de las medidas de protección establecidas. Cualquier persona puede ser víctima de trata. Es por ello que el protocolo es una herramienta importante para la atención de víctimas de este delito, que permite conocer la ruta de atención adecuada que se implementa a su favor. Los y las invitamos a revisarlo con detenimiento y profundizar en los conceptos y procedimientos que hemos presentado. Solo así podremos evitar que quienes han sido víctimas vuelvan a serlo otra vez, porque nuestra finalidad es promover una adecuada atención y protección a las víctimas, lograr su recuperación y que se les restituyan sus derechos vulnerados.